La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Toma mi Señor, mi vida. Toma mi Señor, mi amor. Toma mi Señor, mi canto. Todo lo que soy es tuyo. Toma mi Señor, mi vida. Toma mi Señor, mi amor. Toma mi Señor, mi canto. Todo lo que soy es tuyo. Todo mi dolor quitaste, toda mi maldad borraste. Con tu sangre me compraste. Mi alabanza es para ti. Todo mi dolor quitaste, toda mi maldad borraste. Con tu sangre me compraste. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Un gusto muy especial saludarles, pidiéndole al Espíritu Santo que nos pueda bendecir en esta reunión. También quiero saludar de parte de nuestro pastor general, de los pastores adjuntos y de nuestros queridos pastores del interior, a cada uno de ustedes, rogándole a Dios nos ayude para que saquemos bendición de este momento en que vamos a considerar la hermosa palabra. ¿Me acompañan? Vamos a leer ahora el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos y en el versículo 51. Marcos 10, 51. Dice así: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Por eso este encuentro yo le he titulado que recobre la vista. Oremos, por favor. Padre, tenemos dos clases de vista. Una vista natural que nos sirve para ver este mundo, pero también una vista espiritual para verte a ti. Aquel ciego Bartimeo te pidió recobrar la vista natural y tú le diste las dos cosas. Te pedimos, oh Dios, que si alguno de nosotros necesita esa bendición,
o mejorar esa bendición, esta sea nuestra oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia que hoy consideramos y que relata Marcos en el capítulo que ya mencionamos, es una historia que nos trae mucha reflexión. Y vamos a empezar considerando algunos versículos de este pasaje, empezando por el versículo 46. Así que no cierre su Biblia. Vamos a leer algunos versículos que nos van a ayudar. Consideremos ahora entonces el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Aquí tenemos a los personajes de nuestra historia. Está Jesús con sus discípulos. La Biblia dice que le acompaña una gran multitud. Y está nuestro personaje, llamémosle principal, es el ciego Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando empieza el relato, nos señala que Jesús sale de Jericó. Eso nos hace preguntar, ¿a dónde va? Y la respuesta es interesante porque es la última vez que físicamente Jesús va a salir de este lugar, porque se dirige a Jerusalén para morir. Podríamos decirlo de una forma coloquial, que a la vuelta de la esquina está la agonía en el huerto de Getsemaní, está la cena con sus discípulos, la traición de Judas y la captura para llevarle a su muerte. Entonces, cuando ellos salen de esta ciudad llamada Jericó, ahí junto al camino, de un camino posiblemente transitado, Marcos nos relata a un ciego que está sentado. Y cuando está sentado, lo que hace es mendigar. Es decir, aquel hombre está reducido al valor de la moneda que alguien le quiera dar. Y ahí está dejando que el tiempo transcurra y pasa Jesús. Y la Biblia dice en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, Bartimeo ya no miraba, pero oía y hablaba. Y oye algo, pero piensa otra cosa. Porque él oye que quien está pasando frente a él es Jesús el Nazareno. Pero él no dice: Jesús Nazareno, ten misericordia de mí. Sino la Biblia nos relata que comenzó a gritar para ser escuchado. Y en ese grito le dice: Jesús, hijo de David. Ese reconocimiento estaba prohibido. Ese reconocimiento era propio solo de aquellos judíos que estaban esperando a un enviado del cielo llamado Mesías. Una promesa que se había hecho 1000 años antes al octavo hijo de Isaí, es decir, a David, cuando se le prometió que su reino iba a ser eterno. Y aquel ciego oyó que Jesús
es Jesús el Nazareno. Pero pensó, es Jesús el hijo de David, el que vino a cumplir la promesa. ¿Cómo es posible que aquel ciego que sabía mendigar también sabía identificar? Había una gran multitud, dice Marcos, con Jesús, pero aquella gran multitud no sabía por qué iban con Jesús. El ciego, sin poder ver, nos da una lección. Y luego que reconoce quién es Jesús, nos puede dar una segunda lección, porque no le pide a Jesús sino lo que conviene pedir de él en primera instancia. Y él dice, ten misericordia de mí. Podemos recordar, si ustedes me permiten, aquel suceso también relatado en los evangelios, cuando un joven rico se acerca al Señor Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y él le dice, yo eso lo he hecho. Aquel hombre, joven rico, se acerca de manera equivocada, porque no le dice Jesús, hijo de David, le dice Maestro bueno. Y le dice también, mira lo que te traigo para que tú me digas, solo sigue adelante. No necesitas nada más. Tú lo que haces ya está bien. Pero no recibe esa respuesta. Le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y aquel joven rico perdió la oportunidad. ¿Pero por qué? Porque se acerca de una manera equivocada y diciendo que tiene todo, que no le hace falta nada. Pero nuestra historia nos muestra a alguien que tiene necesidad. Porque yo voy a decir algo, amados hermanos. Si no tenemos necesidad, no nos acercamos a Dios. Y cuando nuestra necesidad ha sido satisfecha, a veces nos olvidamos de Él. Pero el ciego Bartimeo nos ha empezado dando dos grandes lecciones. Primero dice, Jesús, hijo de David. Y después le dice, ten misericordia de mí. Bueno, veamos cómo sigue la historia en su siguiente versículo, y es el versículo 48, que dice así: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Para qué servía la multitud? ¿Para qué iba la multitud? Si me permiten tener una pequeña disgregación, nosotros oímos un refrán popular: ¿a dónde va Chente? ¿A dónde va la gente? Hay una gran multitud que sigue a Jesús y que está a punto de dejarlo, a punto de abandonarlo, porque ya vimos que camina hacia su muerte. Y los discípulos están todavía en la recta final, pero en el momento más crucial varios de ellos le abandonan. Pero acá la multitud, cuando oye una petición y un reconocimiento, lo que le dicen al ciego es: cállate, no grites, no digas eso que no es verdad, quédate ahí, sigue pidiendo limosna, tú ya eres ciego. Le reprendían. Pero aquel ciego
sabía cuál era su necesidad. Aquel ciego sabía que su vida aún no había acabado. Que si obtenía de Jesús, fíjense bien, no su sanidad, sino su misericordia, iba a tener una vida distinta. Sigamos con nuestra historia y leamos el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Algunos podemos pensar que el milagro de Dios empieza cuando Él hace algo. Hoy queremos aprender juntos, ustedes y yo, que el milagro de Dios empieza cuando Él nos pone atención. Cuando Él pone su mirada santa sobre nuestra vida temporal, efímera y generalmente perdida. El milagro para el ciego Bartimeo empieza cuando Jesús se detiene para verlo. Y aquella gran multitud que en algún momento fue estorbo, ahora cambia porque se acercan a Bartimeo y no le dicen ten fe, que hubiera sido hermoso. Le dice, ten confianza. Pero Dios no dice que sin confianza es imposible agradar a Dios. La Biblia en Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué estaba pasando con aquella gran multitud? Que ellos tenían confianza en Jesús Nazareno. ¿Y qué pasaba con Bartimeo? Que él tenía fe en Jesús, el Hijo de David, el que era antes que toda esa generación, el que era antes de Jacob, el que era antes de Abraham. Aquellos tenían prohibido decir que Jesús era hijo de David, porque eso reconocía que las escrituras se estaban cumpliendo. Eso hacía que reconocieran que Jesús era antes de ellos y por lo tanto no era el hombre que estaban viendo, el hombre que estaban persiguiendo y el hombre que estaban a punto de matar. Pero aquel ciego que no miraba con sus ojos naturales, podía ver con sus ojos espirituales. Y ahora la multitud se detiene y le dice, ten confianza. Y agregan, te llama. ¿Te llama? Sí, a mí me llama. A ti te llama. Solo cuando vemos nuestra necesidad. Cuando nos acercamos a Jesús como el Hijo de David y cuando le hacemos la petición correcta. ¿Por qué aquella multitud no quería que se detuviera? La Biblia no lo dice. Pero sí dice que Jesús se detuvo y les dijo, tráiganlo a ese que está gritando. A ese que está interrumpiendo, tráiganlo. Dios te quiere llamar, quiere que vengas. Te está llamando a través de sus profetas, te está llamando a través de sus predicadores, te está llamando a través de la palabra. ¿Quieres venir?
¿Estás dispuesto a venir? Porque el Señor ya te llama, el milagro ya comenzó. Él no necesita que seas incrédulo como aquella generación que le dijo, muéstranos un milagro. Dios no necesita mostrarte un milagro para decirte que Él es Dios. A mí tampoco. No estoy diciendo que a mí sí y a ti no. Estoy diciendo que a ninguno. Dios necesita mostrarle un milagro para que nosotros podamos decir que Él es Dios o reconocerlo. Entonces, aquí la historia nos está mostrando que Jesús llamó a Bartimeo. Así dice la Biblia. Jesús te llama. Podemos continuar. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. He oído algunas predicaciones y quiero entender que tienen razón, que al tirar la capa, tiró todo lo que tenía, porque a Jesús hay que venir dejando todo. Yo quisiera dar mi opinión, que la capa no era nada. Para él la capa no era nada. Venir a Jesús es venir sin nada. Por eso es que el hombre rico no pudo llegar a Él, porque quiso venir con todo. Aquel ciego, al tirar la capa, lo que está diciendo, ¿por qué no voy a ir si no tengo nada? ¿Por qué no voy a hacer caso al llamado si ya obtuve su atención? Ya puso su vista en mí, ya me oyó. Y observen ustedes lo que va a suceder a continuación, porque pareciera, según lo que nosotros hemos aprendido, que al ciego solo le interesa su vista. Veamos que no. Porque en el versículo que continúa, en el versículo 51, dice así: respondiendo Jesús, le dijo, ajá, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Respondió Jesús. Respondió Jesús. Había una cuestión, había una invocación, una súplica, una imploración de parte del ciego. Y ahora la Biblia dice que Jesús responde. Y le hace una pregunta que voy a confesar que en algún momento a mí me confundió, porque no lo hace solo esta vez, sino lo hace más de una vez. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y cuando confieso que esta pregunta me confundió en algún tiempo, es porque yo meditaba, decía, Señor, pero ¿no ves que está ciego? Señor, ¿no ves que está sordo? ¿O que está leproso? ¿O que está paralítico? ¿Por qué le preguntas qué quieres que te haga? Y podemos entender hoy, de alguna manera, espero, por qué Jesús hacía esa pregunta. Y es porque quizás para aquel ciego
Bartimeo lo que quería era una esposa que le ayudara a pasar la vida. A lo mejor un joven que le ayudara a salir y a entrar siendo ciego, lo que hoy conocemos como un lazarillo. O quizás una mejor economía para que no valiera la moneda que le daba el que tenía lástima de él. Que le hubiese dicho: Señor, déjame para que viva bien económicamente. Jesús estaba examinando la necesidad y estaba examinando también la fe. Porque Dios podía convertir, si Él deseaba, las piedras en pan. Pero cuando Jesús vio a sus discípulos tener hambre, les dejó comer espigas de trigo y no les convirtió las piedras en pan. Entonces Jesús lo que está haciendo con Bartimeo al hacerle esta pregunta es examinar su necesidad y examinar también su fe. Y en ese contexto ahora sí podemos entender por qué después que obtuvo misericordia, Bartimeo es capaz de pedir lo que ahora va a pedir. ¿Y qué es el título de este nuestro mensaje? Y dice: Señor, que recobre la vista. ¿Qué significa esto? Significa que él ya había visto antes. Significa que él no era ciego de nacimiento. Significa que ahora en su ceguera había valorado el tiempo en que miraba. Y aquí está el mensaje que nosotros queremos aprender. Solo el que ha sido ciego valora recobrar la vista. Por eso el joven rico no pudo, porque él nunca había sido ciego, porque él nunca había tenido necesidad alguna. Porque hay muchos entre nosotros de la sociedad guatemalteca y de cualquier sociedad humana que no tienen necesidad de Dios. Porque son ciegos. Pero aquel que sabía lo que era tener vista, le dice a Jesús que recobre la vista. Y ahora es tiempo que el milagro sea completo. No que empiece el milagro, ya lo dijimos. Veamos el final de este pasaje y el último versículo que vamos a citar. Versículo 52 de la palabra. Marcos 10, 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Leyeron conmigo? No dice vete, ahora puedes mirar. Como quisiera yo que esta frase se quedara en nuestra vida. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Es que Jesús no vino para que nosotros tuviéramos una vida que nos satisfaga, una vida donde nos olvidemos de Él. El proverbista dijo en una ocasión que no le diera tanto riquezas,
porque las riquezas podían hacer que el proverbista se olvidara de Dios. Y yo no voy a hacer aquí una defensa de la pobreza, pero sí voy a decir con mucha certeza que Dios nos deja que tengamos necesidades para que nunca nos olvidemos de Él. Para que siempre dependamos de Él y de su misericordia. Y cuando Él nos va a satisfacer, no solo nos va a dar el pan material, sino nos va a dar el pan celestial. ¿Se recuerdan cuando sanó al paralítico? No solo lo sanó de su parálisis, le dio salvación. ¿Se recuerdan cuando la mujer adúltera fue traída y que la condena era que fuera apedreada hasta morir? Jesús le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra, y todos se fueron. Y mientras Jesús escribía en la arena, levantó su vista y vio a la mujer y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y aquella mujer que no pudo hablar ante sus acusadores, pudo hablar ante su Salvador. ¿Y se recuerdan lo que le dijo? Ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Y el Señor Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Señor, que recobre la vista. ¿Cuántos de nosotros en esta ocasión estamos necesitados? Porque no vemos o porque dejamos de ver. Jesús está pasando. Probablemente para algunos de nosotros es la última oportunidad. Yo no lo sé. Pero si es la última oportunidad, es mejor que reconozcas tu necesidad al Hijo de David y que le pidas misericordia. Yo quiero pedírselo. Yo tengo necesidad. Pablo dijo un día: porque entre todos los pecadores yo soy el peor. Probablemente entre ustedes yo sea el peor pecador. No lo sé. Probablemente. Pero lo que sí sé es que hay un Dios que vino a este mundo como el Mesías y que se llama Jesús Salvador. Si tú necesitas recobrar la vista, Dios te quiere dar la vista y te quiere dar salvación. ¿Quieres orar conmigo? ¿Necesitas orar conmigo? Quizás no lo hagas si no tienes necesidad. Pero si tienes necesidad, acompáñame en esta oración. Padre, ¿cuántos de nosotros en esta ocasión necesitamos, como Bartimeo, recobrar la vista? A veces nos olvidamos de nuestras necesidades y nos recordamos, como el joven rico, de lo que tenemos. Hoy, ayúdanos. Tú eres nuestro Dios. No nos des solo la satisfacción de nuestra necesidad temporal. Danos tu salvación. Es lo que te pedimos y es lo que hemos estudiado. Muchas gracias por tu hermosa palabra y por la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios nos permita volvernos a ver, amados hermanos. Un privilegio poder saludarles. Hasta pronto. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio en el valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la vida y el amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.